Bueno, mi gente, una vez más acá en la villa del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy vine acá a Panamá, nuevamente al centro de distribución, a comprar algunas cosas que necesitaba. Y principalmente vine por el tomo número 1 de Santos. Bueno, no hablemos de eso, que ustedes no van a entender qué significa eso. Pero para aquellos que están deseosos, hago este video nuevamente porque hay interrogantes. Muchos amigos míos que vieron el primer video sobre el templo, sobre el bautismo por los muertos, fue la inquietud principal. ¿Qué significa eso del bautismo por los muertos? Así que voy a tratar de ser lo más explícito posible, lo más claro posible, y espero que no haya ninguna controversia conmigo, sino controversia con las Escrituras. Bien, vamos a empezar primero con que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no hace acepción de persona alguna. ¿Qué quiere decir con acepción de persona alguna? Que si estás en una fila, tienes que esperar hasta tu turno para que te atiendan. Esa es la regla de nuestros señores creadores de este mundo. Y eso se respeta. No hace acepción de personas. Segundo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. En la antigüedad el Señor agarró a sus apóstoles y los ordenó a cada uno, le impuso las manos sobre la cabeza y le dio autoridad a cada uno para que pudiera predicar el evangelio, para que pudiera oficiar todo en el nombre de él. Tenían la autoridad. No que nadie, porque me dio la gana de predicar el evangelio, voy a predicar el evangelio. No, señores, eso no funciona así, nunca ha funcionado así. Tienes que estar autorizado por alguien que tiene la autoridad para poder ejercer ese ministerio en la tierra. Es necesario que tengas la autoridad para poder ejercer, predicar el evangelio a toda criatura sobre la tierra. Bien, otra cuestión que tenemos que tener bien claro también es cuando Pablo decía: ¿qué harán aquellos que se bautizan por sus muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Lo que pasa es que en ese tiempo habían dos principales congregaciones o grupos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Entonces los saduceos andaban entre el pueblo diciendo de que no había resurrección, que Cristo no resucitó y que nadie iba a resucitar. Por eso fue que Pablo dijo: ¿qué harán aquellos que se bautizan por sus muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Pero por qué? Porque el pueblo hebreo tenía la orden de los creadores de este mundo de que debían bautizar a sus familiares muertos de quién sabe hace cuánto tiempo, en ese sitio. Esta es la única iglesia que construye templos para que se haga esa obra, bautizar a los muertos. Entonces estamos ya más o menos ubicados. Ahora vamos a un ejemplo bien claro en la Biblia donde nos habla sobre algo de eso. Cuando Jesucristo, en su peregrinar, en ese calvario, en ese dolor, en ese sufrimiento que él tuvo cuando lo tenían cargando el madero para llegar hasta el Gólgota, que recibió golpes, paliza, burla de todos estos fariseos, grupo de fariseos, y también mucha gente del pueblo que fue, se le cambió la mente, lo convencieron. A él lo llevaron conjuntamente con dos ladrones, Dimas y Gestas. Y cuando estaban los tres ahí, en ese acto ignominioso o ese acto desagradable de muerte, uno de ellos dice: sálvate a ti, sálvanos a nosotros, ya que tú eres Dios. Y el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: de este momento estás conmigo en el paraíso. Le dijo paraíso, no le dijo reino celestial. Porque ya la escritura que ustedes pueden ver ahí dice
el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y no importa que haya sido el Maestro Jesucristo, el poderoso, el Mesías, que le dijo a ese ladrón, de este momento está conmigo el paraíso, no le dijo reino, porque hay una escritura también que dice que ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos. Y este hombre ahí estaba en la fila. Y en la fila, un hombre que esté en la fila tiene que recibir el evangelio, tiene que tener una fe, una convicción, ejecutarlo en su vida para poder salvarse. No es porque le dijeron, el Señor no le dijo reino, le dijo el paraíso, y el paraíso queda en el mundo de los muertos. Cuando tu cuerpo se pudre en la tierra, cuando te ponen en un sitio, como ese, un cementerio, cuando llegues ahí, entonces tu cuerpo se pudre ahí, tu carcasa donde está tu espíritu, y ya dejas de ser alma, sino cuerpo muerto, podrido, y tu espíritu que va al mundo de los muertos, al paraíso. Y ese mundo de los muertos se divide en dos secciones: las prisiones espirituales y el paraíso. Hay otra escritura también en Pedro que dice, cuando el Señor murió en esta condición fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados. Hombre que en otro tiempo no escucharon a Noé, será los días del diluvio. Y hay otra escritura también que siempre dice, y los muertos oirán mi voz. No como hay por ahí doctrinas que dicen que después que tú te mueres ya todo se acabó. No, la escritura dice que los muertos iban a escuchar la voz del Señor cuando Él llegara a predicarle el evangelio. Bien, el Señor no tenía tiempo en 3 días de predicar el evangelio a millones y millones de seres humanos que habían muerto. Era imposible. Entonces Él tenía allá a sus profetas de la antigüedad que iban a encargarse de esa tarea. Él encomendó eso. Y todo individuo que llegaba allá a la prisión espiritual, a él se le predicaba el evangelio. Y si aceptaba, entonces pasaba al paraíso. Se le daba otra oportunidad. No como muchos piensan que cuando tú te mueres, cuando tú te mueres, ya, si no buscaste el evangelio, no buscaste el cordero, no buscaste la palabra, te perdiste. No, eso no funciona así. El Señor es misericordioso. Aún le da la oportunidad a aquellos que se mueran. Por eso fue que estos señores, los creadores, a su pueblo hebreo le dijeron, bautícense por sus muertos, porque había mucha gente allá en las prisiones espirituales que ya habían aceptado el evangelio, que ya habían formado su fila y necesitaban ahora liberarse. Pero ¿qué faltaba? El bautismo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué? El que se bautizó hizo la palabra correctamente y tomó todas allá en el fondo, en ese edificio, hizo todas sus ordenanzas, entonces ya está exento, ya no tiene que tomar ningún bautismo. Pero aquellos que sí aceptaron allá el evangelio que le fue predicado, necesitaban ese bautismo. ¿Y cómo un muerto va a recibir un bautismo? Igual que decía Pablo, no le hagan caso a lo que dicen los saduceos de que Cristo no resucitó y que nosotros no vamos a resucitar, porque todos resucitaremos porque Cristo resucitó. Y entonces para resucitar y ser salvo era necesario tener el bautismo. ¿Qué harán aquellos que se bautizan por sus muertos? El pueblo hebreo sabía eso. Y el Señor le mandó a hacer edificios como ese que acabamos, como el que están viendo ahora en pantalla, para que se hiciera esa ordenanza. No hace acepción de personas. Entonces, ya creo que fui bastante explícito sobre por qué el pueblo del Señor hacía los bautismos. Y los bautismos se hacen en pileta como esta, que ustedes pueden ver ahora en la pantalla. 12 toros y una pileta donde hay un autorizado que te metes al agua, él menciona el nombre del muerto, te sumerge y allá le informan en el mundo de los espíritus que ya ha recibido el bautismo, y si hizo todas las cosas que tenía que hacer, entonces podrá pasar
al paraíso como el Señor le prometió al ladrón. Así que espero que no haya ningún problema conmigo, solamente me revisen las escrituras, ahí está todo claro, que el Señor no hace acepción de personas. Es necesario pasar el protocolo: fe, recibir el Evangelio, antes de la fe el arrepentimiento total, recibes el Evangelio y después el bautismo. Así que todos estos, aquellos que tienen sus familiares muertos, que estén allá, a lo mejor que ya recibieron el Evangelio y no hay quien los pueda ayudar, la Iglesia de Jesucristo tiene un plan online donde te piden que ayudes a llenar formularios de tiempos de 200, 300 años atrás, de gente que murió, para que puedas llenarlos, porque están hechos a mano y se pasa ahora digitalmente, y eso va al templo y ahí todos los días y constantemente en todo el mundo bautizan a personas que murieron hace cientos de años, y para eso se le da la oportunidad a ellos. Y así también tú, si estás interesado, puedes hacer una lista de todos tus parientes muertos y la iglesia los recibirá con mucho gusto para hacer la obra vicaria por ellos. Así que espero que esto te haya servido. A los que tenían esa duda, esa incógnita, espero que esto le haya servido, y ahí están las escrituras y pueden buscarlas y sopesar y crear tus propias conclusiones. Así que nos vemos hasta la próxima. I find strength.